aproximadamente 13 de ellas son ubicadas. Hablamos del 48% del total. O sea, de enero a octubre, Nicolás, hablamos de más de 8.000 casos de denuncias de desapariciones de mujeres, de niños, niñas, adolescentes. En mujeres bordea casi el mismo porcentaje, y de los cuales del total, el 48% nada más son ubicadas. Durísimo. Y lo que es lamentable son las declaraciones del coronel José Córdoba Pintado, que se supone que esa es la integridad, que debería ir a vigilar si la policía ha actuado correctamente, y sin hacer ninguna investigación, ninguna, ya salió a decir que la policía ha actuado correctamente, cuando eso, según las evidencias, no es cierto, no es verdad. O sea, hay que decir también que Juan José Santibáñez ha sido esta vez más cuidadoso, ¿no es cierto? Ha cuidado un poco más sus palabras, ha dicho, se va a hacer una investigación, nos comprometemos a... Ahora, meter el tema del padrastro, de que el señor no tiene un vínculo de sangre. Padre es el que cría, ese es padre, no el que, digamos, aporta fisiológicamente para la producción de una criatura, o por la... ¿no? Es el que cría, el que se hace cargo. Y este señor, por lo que entendemos, ha sido el padre de esta criatura, en términos reales. Y decir padrastro como para descalificarlo no ayuda en nada a establecer un clima distinto al que hay en este momento. Está con nosotros Catherine Soto, y es socióloga y es experta en temas de género y abordaje al tema de las desapariciones específicamente. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar acá. No, a ustedes por precisar nuevamente la problemática. De hecho, son lamentables las declaraciones que se tienen desde representantes estatales que tienen el marco rector de la política de desapariciones de mujeres. No, y digo política de alguna forma, porque lo único que tenemos es el decreto legislativo 1428, que es el que se emitió en el 2018 a partir de una serie de casos y de madres y de familias que vimos que se denunciaban las desapariciones de sus hijas, ¿no? Entonces, han venido avanzando los instrumentos, pero como vemos, solamente en papel, y luego la acción desde representantes estatales es más bien dar mensajes, estos mensajes hacia las familias de impunidad, ¿no? Porque cualquier familia, entonces, digamos, o sea, cada día se registran alrededor de 26 denuncias de desapariciones. Entonces, de niños, niñas, adolescentes, específicamente en este grupo etario, ¿no? Hablamos de menores de 18 años. Cada día 26 denuncias. De las cuales solamente aproximadamente 13 de ellas son ubicadas. Hablamos del 48% del total. O sea, de enero a octubre, Nicolás, hablamos de más de 8.000 casos de denuncias de desapariciones de mujeres, de niños, niñas, adolescentes. En mujeres bordea casi el mismo porcentaje, y de los cuales del total, el 48% nada más son ubicadas. Entonces hablamos de que hay más de 3.800 y tantos niños, niñas y adolescentes que no sabemos dónde están. No sabemos, de cada dos solamente uno de ellos están siendo ubicados, y pueden estar siendo víctimas de tortura. No sabemos si están siendo explotados sexualmente, si han sido asesinados, si los están forzando a trabajar. No sabemos si luego de ello, al igual como el caso del niño de 11 años, se van a encontrar sus restos después de días, ¿no? Porque estamos hablando de casos consecutivos. Es el caso de esta menor, de esta niña. Es lamentable porque sucede lo que ya conocemos terriblemente, ¿no? Es decir, la situación de violencia sobre los cuerpos de niñas, adolescentes y de mujeres frente a una sociedad machista, ¿no? Y sabemos que el caso puede ser violencia sexual y todo ello. Catherine, tenemos que ir a la pausa, por favor, y regresamos inmediatamente para conversar contigo sobre esto, sobre cuáles son los mecanismos legales que existen, y cómo acá hay que hacer un cambio como de chip, como se dice, frente a esta situación, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre esto tras la pausa. Claro, es primero el marco general, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando una persona desaparece? Es cierto que hay un plazo que tiene que transcurrir antes de que esta persona sea declarada desaparecida y se enciendan las alertas, ¿o no es verdad? Inmediatamente que la familia identifica la desaparición, puede registrar la denuncia. Entonces, no es cierto que tenga que esperar 24 horas, 48 horas, 72 horas. Si una familia acude a una comisaría y le dicen que tiene que esperar tanto tiempo o tanto plazo, es falso. ¿Por qué? Porque la norma indica que inmediatamente identificada la desaparición, se tiene que atender la denuncia y registrar la denuncia. Entonces, es más, la norma en sus cambios que ha tenido, el protocolo que se ha cambiado también ahora en octubre de este año, indica de que, por ejemplo, si es que un personal policial o un funcionario público cualquiera que esté enterado del caso de desaparición puede registrar la denuncia.
porque como comprendemos, no todos los casos de desapariciones se registran en zonas urbanas. También, ¿no? Hay zonas rurales donde hay, o comunidades campesinas, o comunidades indígenas, donde es lejano el registrar una denuncia. Entonces, si un personal policial, digamos, en la carretera se ubica que una familia está buscando a su hija, ese personal policial tiene que acudir a la dependencia policial que esté más cercana y registrar la denuncia, ¿no? O la que se compete. Hay circunstancias distintas, ¿no es cierto? Es decir, de repente tienes el caso de personas adultas y una persona, de repente se fue de la casa el señor ¿no? Pero igual tienes que registrar que está desaparecido en términos reales, ¿no es cierto? Así se explique después que en realidad ha sido una separación, o puede ocurrir lo mismo con una mujer que decide abandonar al marido e irse. Esas cosas pueden pasar, pero cuando se trata de un menor o una menor, o cuando se trata de una mujer sobre la que hay antecedentes de haber sido víctima de violencia por parte de su pareja, ahí se tiene que encender inmediatamente una alerta especial, es decir, ahí... Sí, totalmente. Y es imprescindible que el Estado peruano contemple esta situación de riesgo en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es por ello que la inmediatez y la eficacia tiene que ser garante en ese momento. Entonces, es más, cuando hablamos de mujeres también, ¿no? O en el caso de adolescentes, entendiendo también la situación de este caso, es también preciso que se quiten estos chips, ¿no? Estas ideas, mejor dicho, de creer de que probablemente se fue con quien se fue, o lo que fue eso, la vida privada, o la vida íntima, o los juicios de valoración que están alrededor de su sexualidad, o de la rebeldía, o de todo lo que le quieran colocar. Lo que hay que pensar es que está en situación de riesgo porque vivimos en una sociedad tan violenta en la cual no podemos esperar que durante horas esté desaparecida una adolescente o una niña, ¿no? Y lo preciso porque del total de desapariciones, por ejemplo, Nicolás, que se reciben de niños, niñas, adolescentes, de las más de 8.000 denuncias que te mencionaba, sí, claro, el 91% corresponden al grupo etario de 12 a 17 años. Entonces, estamos hablando de adolescentes reportadas como desaparecidas, adolescentes entre hombres y mujeres reportados como desaparecidos en nuestro país, de las cuales hay una cifra inmensa, como te mencionaba, ¿no? Cerca del 50% de ellos, que hasta no el día de hoy, no se sabe está. y no se tiene información, Ahora, ¿no? Es decir, lo que le debería ocurrir, para ir aterrizando en este caso, es decir, si llega una familia y dice, nuestra niña de 12 años está desaparecida desde anoche, estamos desesperados, en ese momento debería encenderse una alerta. Ahora, no tenemos mecanismos. Estamos chequeando en el corte la alerta que en Estados Unidos se llama Amber. Amber era el nombre de una chica que desapareció. Y recién ahora entiendo por qué le llaman alerta Amber, porque se refiere a esta niña que lamentablemente desapareció y fue encontrada muerta luego, asesinada, y en realidad corresponde a America's Missing Broadcast Emergency Response, es decir, la respuesta americana a un caso de desaparición. ¿Y qué es lo que pasa cuando se decreta la alerta ámbar, que es inmediata? O sea, un menor desaparece y tú vas en la carretera y en los letreros electrónicos aparece el nombre, la identificación, si se le ha visto en un vehículo, qué vehículo. Al celular te llegan mensajes de la zona de la desaparición, de que esta niña ha desaparecido, y en algunos casos hasta la foto de la niña desaparecida por si la has visto. ¿No? Sí. Pero acá no tenemos nada de eso. O sea, aquí empezamos a avanzar desde el 2018. En respecto a niños, niñas, adolescentes, diríamos desde 2011, ¿no? Desde mucho antes, porque recordemos que tenemos el caso emblemático del niño Brunito, ¿no? Sí. Que fue reportado como desaparecido y luego su cuerpo fue encontrado también ¿no? muerto alrededor de las rieles del tren. Su familia luchó muchísimo alrededor de ello y por eso es que la norma de alguna forma cambió y se generó esta normativa llamada la Ley Brunito, ¿no? Que establecía medidas específicas para los casos de niños, niñas, adolescentes. Es decir, nuestro país desde hace más de 10 años ya contemplaba con una normativa en ese marco. Sin embargo, luego de ello, como vimos, se dieron una serie de casos de adolescentes, de mujeres reportadas como desaparecidas, se amplió, se generó una nueva norma, el decreto legislativo 1428, y a partir de ello se fueron generando modificaciones, luego se dio el reglamento, el protocolo, y el protocolo del 2020, ¿no? Que salió en el 2020, luego de ello ha sido modificado en octubre de este año. Entonces, en base a todas las modificaciones últimas que se ha tenido, se ha creado la alerta Amber. La alerta Amber se precisa, como mencionamos, específicamente para niños, niñas, adolescentes y mujeres en situación de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que indica? Que inmediatamente se tiene que registrar la denuncia. Después de registrar la denuncia, te dan la copia de la denuncia y te dan una nota de alerta. ¿Qué es la nota de alerta? Son estos documentos que las familias suelen llevar a distintos espacios en la búsqueda de sus hijos,
ejemplo, que tiene la fotografía, tiene los datos clave respecto a la desaparición, el momento en que desapareció, la ropa que tenía, ¿no? O información que pueda proporcionar la familia y que es importante para la búsqueda. Tú mencionabas esto de los carteles, de los avisos o de los mensajes. Los celulares. Los mensajes. Por ejemplo, eso fue derogado con un decreto legislativo que emitió ¿no? esta presidencia, este gobierno, sí, este régimen que en enero de este año, ¿no? Derogaron mediante un decreto legislativo el sistema de mensajería de alerta temprana. Entonces, es preocupante porque de alguna forma, si bien eso no había sido implementado y sabemos que se tienen que generar todavía todos los elementos para poder activar, sin embargo, lo teníamos en norma para estar encaminados hacia ello. Ahora ya no lo tenemos. En el protocolo también se han hecho algunos cambios. Entonces, es importante decirle a la familia, a las familias, ¿no? Que inmediatamente identificada una desaparición, exijan y reclamen sus derechos dentro del espacio. Yo sé que es un momento complicado y no le vamos a decir a la ciudadanía, oigan, pónganse, ¿no? Al frente ante policías que deberían de cumplir su labor. Y otra cosa, también hay que velar del mensaje que se les está dando, o que está dando, por ejemplo, desde el Estado, representantes estatales, que no haya impunidad, ¿no? Porque creo que esto nos está generando mayores pedagogías a que la gente ya, de repente va a pasar que las familias ya no van a ir a realizar las denuncias, sino que por sus propios casos, sus propias formas van a estar buscando a sus hijos e hijas. Lo que tendría que ocurrir, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta criatura que se reporta que ha desaparecido, inmediatamente se activa un protocolo en el que, para empezar, en todos los medios de comunicación está la información de la niña desaparecida para que todo el mundo sepa. En los teléfonos celulares todo el mundo tiene que recibir el mensaje, es decir, para que todos nos pongamos a buscar a esta niña y nos convirtamos como una especie de manto de protección, ¿no es cierto? Tal cual. Pero eso... y es más, o sea, en junio del 2022 se creó la Comisión Multisectorial para Fortalecimiento del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entonces, hay que preguntarnos cuáles son los avances de esta comisión y más allá de preguntarnos los avances cuantitativos en decir, se hizo 3 charlas, se hicieron 3 cosas cualitativos, ¿no? Porque cualitativamente estamos viendo que por lo menos quienes se encargan de la tarea inmediata de recibir la denuncia no la están haciendo efectiva. Ahora, tienen un plazo de identificación. Apenas se registra la denuncia, un plazo de 72 horas. Es decir, en estas 72 horas donde, ¿no? En el servicio territorial, en este caso hablamos de la comisaría, tomen la información, esas 72 horas son ¿para qué? Para ver la geolocalización, la localización, el registro de llamadas, quizás hay terminales terrestres cercanas, ¿no? La coordinación con los gobiernos locales, también hay que hablar de eso, ¿no? O sea, los gobiernos locales, hay una responsabilidad desde los distintos niveles de gobierno, pero los gobiernos locales también tienen una responsabilidad con sus gerencias de seguridad ciudadana y no solamente en difusión, aunque sabemos que difusión tampoco se están viendo tanto, ¿no? Entonces hay que hacer también énfasis en las distintas responsabilidades que tienen y también hacia la ciudadanía, ¿no? Hay que recordar que hay una página web con serios cuestionamientos, también la página, el portal de personas desaparecidas, pueden entrar a internet, ponen personas desaparecidas y ahí van a encontrar la fotografía de cada uno de los casos de personas que están reportadas como desaparecidas. Ahora, no todos los casos se suben a la web, no todos los casos los hacen de forma inmediata, no todos los casos los suben correctamente, ¿no? A veces uno hace la revisión diaria y encuentra fotografías donde está la mamá, toda una familia en una fotografía, cuando sabemos de que eso no debe ser así. Hay que recordarles también ahí a Mininter y al equipo de asesores también, de que, por ejemplo, está el convenio que se estableció en el 2019 con RENIEC, ¿no? Entonces, hay distintos donde se pueden dar en base a la interoperabilidad, justamente, ¿no? Se pueden compartir información respecto a la fotografía y otros datos también. Si la familia no tiene la documentación o no tiene su DNI en ese momento para registrar la denuncia de su hija, puede ir aún sin esa documentación y brindar todos sus datos. Su información va a ser verificada en base a esta interoperabilidad y convenio que se tiene con RENIEC. Entonces, creo que la norma es perfectible totalmente. Hay varias cosas que podemos modificar y que cambiar y que probablemente podemos hacer. Sin embargo, aún así, lo mínimo que tenemos o lo que se ha trabajado no se cumple. Entonces, ahora, en este caso, Catherine, o sea, la familia dice, fuimos alrededor del mediodía, porque estaban enloquecidos buscando a la criatura, entre 12 del mediodía y 2 de la tarde, ellos van a la comisaría y dan una información que es clave, que es un teléfono, ¿no es cierto? Un número telefónico. Y lo que dicen es, recién a las 8 de la noche se pusieron en movimiento. O sea, eso es lo que está en la investigación, pero, o sea, ahí ¿qué ha fallado? O sea, porque... Terrible, porque la familia no debería de estar recopilando los elementos para poder para que la policía recién se pueda mover, ¿no? O sea, y aquí lo que yo estoy haciendo es secundar un discurso que es lo que ha mencionado la familia, ¿verdad? Entonces, lo que se debió de haber dado inmediatamente es, la familia registra, o es más, hay que recordarle al personal que está en el territorio, al personal funcionariado público, que es un acto de servicio, es servicio público, ¿no? Tienes que garantizar la protección frente a situaciones de
riesgo de toda la ciudadanía. Entonces, si la familia está acudiendo a esa dependencia policial a pedir de alguna forma apoyo, auxilio, no tienen que saber todas las normas, no tienen que contemplar todos los protocolos, pero sí estás acudiendo inmediatamente hacia un funcionario público a decirle, esto le está pasando, mi hija está desaparecida. Lo que inmediatamente debieron de haber hecho es activar la alerta Amber, darle su copia de la denuncia, darle la nota de alerta y emitir la alerta Amber. Es decir, en medios de comunicación, con patrullaje, con la misma coordinación con el gobierno local, verificar otra información, consultar con la familia, ir alrededor, la comunidad. O sea, debieron de activar todos los mecanismos que especifica el protocolo. Sin embargo, o sea, lo que vemos es más bien de que, ahorita se ha entrampado la discusión en qué momento trajo la información la familia, ¿cuántas horas pasó después de ello? Claro, culpando, lo que es cierto es que revictimizando a la familia. Lo que tú dices, Catherine, es que en el momento que la familia fue, tratándose de una menor de edad que está contemplado, ¿no es cierto?, en los protocolos preestablecidos, lo que debió ocurrir en ese momento es activar la alerta Amber para ponerse a buscar a esta criatura y usar todos los medios disponibles para eso. Tal cual, tienen 72 horas, como te menciono. Esas 72 horas es para ubicarla con vida, no es para esperar a que la familia venga y te dé un elemento y te diga, mira, búscala por acá, ¿no? Porque lo que estamos haciendo más bien es recargar de responsabilizar, recargar de tareas y revictimizar a las familias también, porque ya hemos visto los comentarios, ¿no? Por lo menos en el caso del niño de 11 años o en esos comentarios, la misma familia estar con el mismo dolor y la angustia de no saber dónde está tu hija y sobre ello hacer trabajos de detectives, de intentar buscar de la forma en la que fuese dónde está cada uno de su hija. No, y después al padre le dicen, ¿por qué padrastro? ¿Qué tiene que ver que sea padrastro? ¿Eso lo descalifica? O por ejemplo, el decir la policía actuó, ¿no?, correctamente, la familia está mintiendo, es la respuesta que da el jefe de integridad de la policía. No. Ha salido a pechar a la familia, poco menos. Un poco de táctico político, de empatía frente a la situación, ¿no? O sea, es una familia que ha perdido a una de sus hijas, ¿no? A una de sus hijas y frente a situaciones que no vamos a describir porque están de más, pero situaciones que podrían ser bastante dolorosas para ellos mismos enterarse que de estas formas es la que haya vivido, ¿no?, su hija. Entonces, frente a ello, que una respuesta estatal sea de confrontación o de desmentir y todo ello, en vez de empatizar con la situación, de decirles que van a generar un camino de justicia y de buscar más bien los mecanismos pedagógicos. Y con mecanismos pedagógicos me refiero a las posibles sanciones o repercusiones que pueda tener para que la ciudadanía sepa, por lo menos, que frente a una desaparición no vamos a seguir contando más de 3.800 niños, adolescentes desaparecidas. No sabemos dónde están. Y que cada año el patrón es el mismo, Nicolás. De las más de 11.000 casos que se reciben anualmente o que se registran, por lo menos en esa base de datos, anualmente, más de 5.000 de ellos o alrededor de 5.000 de ellos no sabemos dónde están. Entonces, cada año vamos a seguir contando este número de niños y no vamos a seguir viendo alrededor de las noticias todos los días encontrando sobre la palestra un niño o una niña asesinada. Creo que también tenemos que generar una reflexión alrededor de ello. O sea, yo creo que estamos claros, tiene que haber justicia en este caso, tiene que sancionarse a los policías que no hayan actuado adecuadamente en el caso que, según las evidencias, así ha sido, no han actuado adecuadamente, pero yo creo que es importante que la gente tenga la información de que cuando se enfrenten a una situación de estas características, sobre todo cuando se trata de una o un menor de edad, cuando se trata de una mujer que en alguna circunstancia ha sido víctima de violencia previamente por parte de su pareja, no solamente hay que ir a la comisaría, sino hay que demandar que de inmediato se decrete la alerta Amber para buscar a esta persona y usar todos los recursos. En 15 minutos esa noticia tiene que estar en manos de todos los medios de comunicación para que todo el mundo ponga la foto de la persona desaparecida y todos nos pongamos a ayudar a la familia a encontrarlo. Tal cual, y eso precisa la norma, ¿no? Debería de estar en todos los espacios. Hay que recordarles también a las familias la línea 114, que en caso, por ejemplo, en ese momento de nerviosismo, tantas cosas pueden suceder y no sabe dónde inmediatamente ir a registrar la denuncia, pueden llamar a la línea 114, que es la que le va a brindar información sobre las dependencias más cercanas o el procedimiento inmediato que tenga que hacer, ¿no? Entonces, recordemos esos mecanismos para que puedan funcionar. Hay que cuestionar también a la Comisión Multisectorial qué es lo que se está haciendo, porque salió con muy buenas intenciones de que sea un trabajo sectorizado, ¿no?
Es decir, hablemos también de cuál es la responsabilidad, por ejemplo, del Ministerio de Educación frente a las desapariciones de niños, niñas, adolescentes y sobre todo también del Ministerio de la Mujer, ¿no? Entendiendo que está bajo la rectoría, ¿no? En el caso del MIMP, está la rectoría de la atención, situación de protección de niños, niñas, adolescentes, de mujeres y de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Entonces ahí estamos hablando de casos consecutivos, ¿no? Ahí la respuesta tiene que ser firme, tiene que ser pedagógica y tiene que brindar soluciones a las familias. Solo recordarle a la familia, por favor, a toda la gente que no se olvide del decreto 1428. Sé que puede sonar, no nos vamos a volver legalistas, no le vamos a decir eso, pero sí quizás tener la norma para poder defender nuestros derechos, porque no todos los días podemos seguir contabilizando más desapariciones que siguen doliendo a las familias o manteniéndolas en la incertidumbre, que es aún más doloroso frente a no saber qué sucedió con tus hijos. Catherine, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que ha sido importante esta conversación. Muchas gracias una vez más. Catherine Soto ha estado con nosotros, socióloga, especialista en temas de género y en abordaje de desapariciones. Nos vamos